Si escuchas un llanto lejos, corre. Si lo escuchas cerca, ya es tarde. Estas no son leyendas. Son 3 testimonios reales de personas que oyeron a La Llorona y sobrevivieron. En México y en gran parte de Latinoamérica, miles de personas aseguran haber oído el mismo lamento. No importa el estado. No importa la hora. El llanto siempre es igual. Algunos pensaron que era una mujer pidiendo ayuda. Otros creyeron que era el viento, hasta que el sonido pronunció sus nombres. Cuando entendieron que no estaban solos, ya no pudieron correr. La mayoría conoce la leyenda de La Llorona como un cuento para asustar niños. Pero existen reportes policiales, testimonios grabados y relatos coincidentes de personas que jamás se conocieron entre sí. Personas normales. Repetimos, personas normales, que describieron exactamente lo mismo. Una figura blanca. Agua donde no debería haberla. Y un llanto que se escucha lejos, cuando está cerca. Esta noche no te voy a contar una leyenda. Te voy a contar 3 encuentros reales. Pero antes, si estás escuchando esto con audífonos, y oyes un llanto que no viene del video, quítatelos. El hombre que siguió el llanto. Xochimilco es un lugar vivo. De día, música, risas, colores. Pero de noche, el agua se queda quieta. Y cuando el agua se queda quieta, algo escucha. Esta es la historia de Raúl Mendoza, remero nocturno durante más de 15 años. Un hombre que conocía esos canales mejor que su propia casa, hasta la noche en que algo lo llamó por su nombre. Raúl tenía 42 años. Había escuchado historias toda su vida. Turistas hablando de sombras, niños hablando de llantos, pero él siempre decía lo mismo: el que escucha cosas en el agua, es porque viene borracho, punto. La noche del 17 de septiembre de 2024, Raúl hizo su último recorrido cerca de la 1 de la mañana. Dejó a una pareja en el embarcadero y decidió regresar solo. No era la primera vez. Los canales estaban cubiertos de neblina baja. No viento. No grillos. Solo el sonido lento del remo entrando y saliendo del agua. Fue entonces cuando Raúl escuchó algo que no encajaba. Al principio pensó que era una mujer discutiendo. Xochimilco no duerme temprano. Pero el sonido no era una voz normal. Era largo. Ahogado. Como si viniera desde debajo del agua. Raúl dejó de remar. El llanto continuó, y entonces ocurrió algo que nunca pudo explicar. El sonido se acercó. Raúl hizo lo que muchos han hecho antes que él. Respondió. ¿Hay alguien ahí? Silencio absoluto. Ni siquiera el agua se movía. Raúl pensó que había sido su imaginación. Tomó el remo, y entonces la vio. A unos 30 metros, sobre el canal, había una silueta blanca. No estaba en una trajinera. No estaba en la orilla. Estaba sobre el agua. Raúl encendió su linterna. La luz temblaba en su mano. El vestido estaba empapado. El cabello cubría completamente el rostro. Y aunque no tenía pies visibles, el agua debajo de ella se ondulaba. Entonces el llanto volvió. Pero esta vez, venía desde atrás de Raúl. Raúl gritó. Remó con todas sus fuerzas sin mirar atrás. El llanto se mezcló con algo más. Un susurro. Decía su nombre. Cuando por fin llegó al embarcadero, cayó de rodillas. No había nadie. No había música. No había luces. A la mañana siguiente, Raúl regresó para revisar su trajinera. Pensó que todo había sido un ataque de pánico. Dentro encontró huellas húmedas. Pequeñas. Como de pies descalzos. No volvió a trabajar de noche. Nunca más. Años después, Raúl confesó algo que nunca había dicho en voz alta. El llanto que escuchó esa noche no pedía ayuda.
Llamaba. La carretera de Guanajuato y el auto que escuchó llorar. Hay carreteras que no aparecen en los mapas turísticos. No porque no existan, sino porque nadie quiere recordarlas. Esta historia ocurrió en una de ellas, en Guanajuato. Y el hombre que la vivió se llama Javier Salgado. Un nombre común, para una noche que no lo fue. Javier tenía 29 años. Ingeniero. Escéptico. No creía en fantasmas, ni leyendas, ni advertencias. La noche del 11 de noviembre de 2025, regresaba a casa con su amigo Luis Ortega después de una reunión en un pueblo cercano. Era tarde. Demasiado tarde para tomar la carretera principal. Decidieron usar una vía secundaria. Oscura. Estrecha. Rodeada de cerros y matorrales. A las 2:13 de la madrugada, la neblina apareció sin aviso. No era normal. Era espesa. Baja. Como si alguien hubiera derramado humo sobre el asfalto. Luis bajó la música. Javier redujo la velocidad. ¿Escuchas eso? Al principio parecía el viento, pero luego... el llanto. Justo cuando el llanto se volvió más claro, el auto se apagó. Sin luces. Sin radio. Sin explicación. El llanto ahora sonaba cerca. Demasiado cerca. Javier intentó encender el coche. Nada. Entre la neblina, algo comenzó a tomar forma. Una mujer. Vestido largo. Cabello negro cayendo sobre el rostro. Estaba parada en medio de la carretera. Luis quiso grabar con su celular. La pantalla se apagó. Entonces la radio del auto se encendió sola. Y de la bocina, salió el llanto. La mujer levantó lentamente la cabeza. No se le veían los ojos. Pero Javier sintió que lo estaba mirando. El llanto cambió. Ya no sonaba triste. Sonaba furioso. El auto se encendió solo. Javier no pensó. Aceleró. A varios kilómetros, se detuvieron en una gasolinera. Ambos temblaban. Al revisar el coche, encontraron algo imposible. Huellas mojadas alrededor del auto. Como si alguien hubiera caminado descalzo, rodeándolo. Años después, Javier admitió algo que nunca le dijo a Luis. Cuando la mujer levantó la cabeza, el llanto salía desde dentro del auto. El niño que respondió al llanto. Dicen que la Llorona se aparece a quienes están solos, pero eso no es del todo cierto. A veces, no viene por los adultos. A veces, viene por quienes confían. Esta historia ocurrió en Veracruz, en 2023. Y el niño que la vivió se llama Mateo Herrera. Mateo tenía 7 años. Vivía con sus padres en una casa humilde, a menos de 100 metros de un río ancho y oscuro. Era una zona tranquila. Demasiado tranquila. Por las noches, el río se escuchaba como una respiración lenta. La familia estaba acostumbrada. Hasta que Mateo comenzó a despertarse. La primera noche, Mateo salió de su cuarto llorando. Soñé feo, una señora estaba triste. Pensaron que era una pesadilla. Pero a la segunda noche, Mateo ya no lloraba. Se sentaba en la cama. Miraba la ventana. Y escuchaba. A la cuarta noche, Mateo dijo algo que heló a sus padres. Mamá, ¿por qué la señora me llama? La madre pensó que hablaba de ella. Pero Mateo negó con la cabeza. La otra mamá dijo que la escuchaba desde el río. Que lloraba. Que estaba sola. La madrugada del 23 de agosto, la madre despertó con un presentimiento horrible. La cama de Mateo estaba vacía. Escuchó pasos pequeños en la casa, y un llanto, muy bajo, viniendo del exterior. Corrió.
vio a Mateo de pie frente a la puerta. Mateo estaba descalzo, con la mano en la chapa. ¿A dónde vas?, dijo la madre. La señora dice que ya encontró a sus hijos, respondió Mateo. Desde afuera, el llanto se detuvo. La madre abrazó a Mateo con fuerza. Y en ese instante, algo caminó alrededor de la casa. Al amanecer, encontraron huellas pequeñas en el lodo. Llegaban hasta el río. Pero no había huellas de regreso. Mateo dejó de hablar durante semanas. Nunca volvió a mirar al río. Años después, Mateo confesó algo que su madre jamás pudo olvidar. La señora nunca lloraba por sus hijos. Lloraba porque ya había encontrado uno. 3 lugares distintos. 3 años diferentes. Personas que no se conocían y que jamás se encontrarán. Un remero en Xochimilco. Un auto detenido en una carretera de Guanajuato. Y un niño, a metros de un río en Veracruz. Pero todos escucharon exactamente lo mismo. El llanto no pedía ayuda. No buscaba consuelo. No quería ser visto. En los 3 casos, el sonido se acercaba cuando parecía lejano, y se volvía lejano cuando ya estaba cerca. Como si algo estuviera probando, quién estaba dispuesto a responder. Los antiguos decían que la Llorona no persigue a cualquiera. Persigue a quienes la escuchan y a quienes le contestan. Raúl respondió. Javier miró. Mateo confió. Los 3 sobrevivieron. Pero hay algo que ninguno de ellos supo explicar. El llanto no siempre viene del agua. A veces, viene de más cerca. Si este video te puso la piel de gallina, no fue casualidad. Suscríbete ahora. Activa la campana. Cada semana traigo historias reales que no aparecen en los libros, historias que solo se cuentan cuando cae la noche. Y escribe en los comentarios. ¿Alguna vez escuchaste un llanto cuando no había nadie?